Bienvenidos. Hoy viajaremos junto a Dante Alighieri a través de una de las obras más fascinantes de la literatura universal, la Divina Comedia. El Paraíso. En este video encontrarás un resumen claro y entretenido, canto a canto, para descubrir los secretos, símbolos y emociones que hacen de esta obra un clásico eterno. Paraíso, canto 1. Yo, Dante, he llegado hasta aquí, y las palabras ya me tiemblan antes de salir. ¿Cómo contar lo que es casi imposible decir? El paraíso no se parece a nada que mis ojos mortales hayan visto jamás. Todo es más vivo, más puro, más verdadero. Beatriz me miró, y bastó su mirada para que mi alma sintiera un impulso, como si una cuerda invisible tirara de mí hacia lo alto. No fue subir con los pies, fue ser levantado por dentro, ligero como una llama que asciende porque no sabe hacer otra cosa. Antes de empezar, invoqué a Apolo, no como poeta vanidoso, sino como alguien que suplica. Dame fuerza para cantar lo que ningún hombre puede cantar sin tu ayuda. Haz de mí un vaso de tu fuego. Y entonces, todo cambió. De pronto, estaba fuera de la tierra, mirando hacia arriba, y vi como el cielo se abría en círculos concéntricos, más brillantes cuanto más se alejaban. El aire mismo parecía cantar. No había una fuera y una dentro, todo era un tejido de luz. Beatriz sonreía. Yo, Dante, apenas podía sostener la intensidad de esa sonrisa. Ella me explicó, con calma, que estábamos en el primer cielo, el de la luna. Aquí, me dijo, aparecen las almas de aquellos que en vida hicieron votos, pero no pudieron cumplirlos por circunstancias externas. Yo escuchaba, pero confieso que estaba más embriagado por su presencia que por sus palabras. Cada vez que abría la boca, la verdad se volvía música. Quise mirar atrás, hacia la tierra, hacia la vida que dejaba. Pero Beatriz me detuvo con un gesto suave, casi divertido. Dante, ya no vuelvas los ojos atrás. Lo que importa está delante. Y entendí que lo terrenal ya no podía ser mi centro. Ahora debía aprender a mirar hacia arriba, a sostener la luz aunque me cegara. Yo, Dante, iniciaba aquí el tramo más difícil y hermoso de mi viaje, aprender a ver lo eterno sin arder en cenizas. Paraíso, canto 2. Yo, Dante, ya estaba en el cielo de la luna, pero confieso, me sentía como un niño que llega a un palacio lleno de espejos y no sabe por dónde empezar a mirar. Todo era claridad y música, pero mis pensamientos, acostumbrados a la tierra, se enredaban buscando lógica. Beatriz me vio dudar, y sonrió con esa paciencia que tiene cuando yo me quedo atrás en el camino. ¿Por qué te asombra tanto? Me dijo. El paraíso no es un lugar donde se viaja como en la tierra, paso a paso. Aquí los movimientos son del alma. Cuando tu espíritu se eleva, todo el cielo se eleva contigo. Yo asentí, aunque dentro de mí seguía la duda. Pero, ¿cómo puede un alma estar en un cielo y al mismo tiempo en la visión de Dios, que está más allá de todo? Beatriz, luminosa, me explicó. Escucha bien, Dante. Ningún alma está atada a un cielo. Todas disfrutan plenamente de la visión de Dios. Pero para tu entendimiento humano, las almas se muestran aquí como en un espejo, en distintos grados, según las virtudes que cultivaron en vida. Así puedes comprender lo que es inaccesible todavía a tu mirada. Yo, Dante, me quedé mudo. No porque entendiera del todo, sino porque en el fondo sabía que había cosas que no eran para mi mente, sino para mi corazón. Beatriz, viendo mi desconcierto, me señaló un ejemplo. Mira la luna. ¿Ves esas manchas que los hombres allá abajo inventan mil historias para explicar? Algunos dicen que son sombras, otros que son rarezas de la materia. Pues no, Dante. Son solo reflejos de la luz que aquí todo lo abarca. Yo recordé las discusiones de los filósofos, las explicaciones que alguna vez me parecieron sabias, y aquí, bajo la sonrisa de Beatriz, todo me pareció un juego infantil. Lo entendí, mi viaje ya no era aprender con la razón, sino abrirme a la visión. Yo, Dante, sentía que cada palabra de ella arrancaba de mis viejos hábitos de pensar, como si me quitara una venda tras otra. Y mientras tanto, la luna se hacía más clara, más cercana, como un umbral que estaba a punto de abrirse. Paraíso, canto 3. Yo,
Dante, apenas había terminado de escuchar las palabras de Beatriz, cuando me pasó algo que no esperaba, miré fijamente a la luz de la luna y de pronto vi rostros, sombras humanas. Como si la claridad se llenara de presencias. Al principio me asusté. Creí que eran reflejos de mi propia imaginación, ilusiones como cuando miras un vídeo y confundes tu reflejo con otra figura. Dudé tanto, que incluso giré hacia Beatriz y, casi con vergüenza, le pregunté: ¿son reales estas figuras o es un engaño de mi mente? Ella, con esa dulzura severa suya, me tranquilizó. Lo que ves es real, Dante. Estas son almas bienaventuradas que se muestran aquí en la luna. No dudes, aquí nada es ilusión. Entonces respiré profundo y me volví hacia ellas. Y ocurrió lo inesperado. Una de esas figuras se adelantó y me habló, con una voz clara, sin perder la sonrisa. Era Piccarda Donati, una flor delicada en el jardín del paraíso. Ella me contó que en vida había tomado el velo de monja, entregándose a Dios, pero que hombres violentos la habían arrancado de su convento y obligado a casarse. Su cuerpo obedeció, sí, pero su corazón nunca dejó de pertenecer al Señor. Yo, Dante, sentí un nudo en la garganta. Pensé en lo injusto de una vida cortada, de una vocación traicionada por la fuerza. Y sin embargo, Piccarda no se quejaba, sonreía con paz infinita, como quien ya ha encontrado su lugar verdadero. Le pregunté si no sentía envidia de las almas que estaban en cielos más altos. Ella, con dulzura, me corrigió. Dante, en el paraíso no existe la envidia. Aquí cada alma se alegra plenamente del grado en que Dios la ha puesto. No hay deseo de más, porque todo deseo aquí coincide con su voluntad. Esa respuesta me atravesó como una revelación. Yo, que en vida había buscado siempre más justicia, más amor, más gloria, entendí que la plenitud no es tenerlo todo, sino querer lo que Dios quiere. Las almas a mi alrededor sonrieron también, como si confirmaran las palabras de Piccarda. Y cada una parecía una chispa danzando dentro de la luz de la luna, feliz en su sitio, sin nada que reclamar. Yo, Dante, supe entonces que estaba aprendiendo la primera gran lección del paraíso: la verdadera libertad no es escapar de los límites, sino descansar en la voluntad de Dios. Paraíso, canto 4. Yo, Dante, me descubrí dividido, casi como si llevara dos pensamientos que tiraban de mí en direcciones opuestas. Por un lado, quería preguntarle más a Piccarda, esa alma serena que tanto me conmovió. Por otro, no podía dejar de dar vueltas a una duda enorme que se me había metido dentro como una espina. Y ahí me quedé, callado, con la mirada perdida. Beatriz, que lee en mí mejor que yo mismo, sonrió con esa mezcla de ternura y picardía que tiene. Dante, ¿por qué te atormentas en silencio? Dilo. Aquí estamos para que aprendas. Respiré hondo y solté mi dilema. Beatriz, si Piccarda y las almas que habitan aquí aman a Dios con perfección, ¿cómo es posible que estén más abajo que otras? ¿No sería eso una falta, un deseo incompleto? Ella me miró con firmeza, y sus ojos parecían dos estrellas que me atravesaban hasta la raíz del alma. Mira, Dante, me dijo, el paraíso no funciona como la tierra. Aquí no hay injusticia, no hay falta, no hay menos. La gracia se reparte de manera diversa, sí, pero cada alma se llena plenamente de ella. No desean más, porque el querer de Dios es exactamente lo que quieren. Me quedé en silencio, tratando de digerirlo. Y entonces añadió otra explicación, como quien golpea con suavidad una puerta hasta que el entendimiento se abre. ¿Recuerdas la libertad? Pues estas almas, aunque fueron arrancadas de sus votos, mantuvieron firme el consentimiento interior. La violencia les quitó el cuerpo, pero nunca la voluntad. Y es en la voluntad donde se mide el amor verdadero. Yo, Dante, quedé asombrado. Me di cuenta de que durante toda mi vida había temido más al fracaso externo que a la tibieza interna. Y ahora entendía, lo que vale ante Dios no es lo que los hombres te permiten hacer, sino la fidelidad secreta del corazón. Beatriz, viendo que la lección había calado, me sonrió de nuevo, casi divertida, como una maestra que logra que su alumno despierte por fin. Y yo, más ligero, sentí que esa duda que me había dividido se deshacía, dejándome en paz. Paraíso, canto 5.
Yo, Dante, todavía saboreaba la paz que me había dejado la explicación de Beatriz cuando ella, con ese temple suyo que no deja nada a medias, me llevó directo a otro tema. Ya que hablamos de votos, me dijo, escúchame bien, porque esto es importante, la promesa hecha a Dios no es cosa ligera. Sentí un escalofrío. Lo decía con un tono que no admitía juego ni distracción. Y yo, que en la tierra había visto a tantos hombres jurar a la ligera, entendí que estaba a punto de recibir un sermón celestial. Beatriz explicó que los votos son como un lazo que une al alma con lo divino. Romper ese lazo es como desgarrar un tejido sagrado, no se rompe sin dejar huella. Me habló de la necesidad de cumplir lo que uno promete, y que si por alguna razón no se puede, la única salida legítima es ofrecer algo aún mayor a cambio. Yo, Dante, me mordí el labio. Pensé en la cantidad de veces que en la vida humana usamos promesas como moneda barata, palabras lanzadas al aire sin medir su peso. Aquí, en la claridad del paraíso, cada palabra sonaba como piedra tallada. Beatriz siguió, implacable pero siempre luminosa. El hombre debe ser cuidadoso al prometer. Porque la libertad es el mayor don que Dios le dio. Y cuando prometes, le entregas esa libertad. No es poca cosa, Dante, no es poca cosa. Yo la miraba y pensaba, si las gentes de Florencia la escucharan un solo instante, tendrían miedo de jurar hasta por la hora del día. Y me salió una sonrisa nerviosa, aunque no me atreví a interrumpirla con chistes en voz alta. Ella concluyó con una claridad que me atravesó. El voto es como un contrato entre el alma y su creador. Si lo cumples, brillas más. Si lo rompes, te oscureces, aunque la gracia de Dios siempre pueda rescatarte. Yo, Dante, bajé la cabeza, como si de pronto revisara toda mi vida en busca de promesas olvidadas. Y lo confieso, sentí tanto respeto que juré, ahí mismo, con el corazón, no con palabras, no prometer nada que no estuviera dispuesto a cumplir hasta el final. El paraíso, entendí, no es solo luz y canto, también es una escuela exigente, donde cada lección pesa más que el mármol de una catedral. Paraíso, canto 6. Yo, Dante, no esperaba que en el cielo de Mercurio, donde habitan las almas que obraron por la gloria y la fama, me fuera a encontrar con alguien tan imponente y, al mismo tiempo, tan sereno. De pronto, entre las luces que danzaban, una se adelantó, radiante, y me habló con voz firme y clara. Era Justiniano, emperador de Roma. Yo, Dante, confieso que me impresionó que aquel que había gobernado un imperio inmenso se dirigiera a mí con tanta llaneza, como si hablara de corazón a corazón. Él mismo me contó su historia, cómo había recibido de Dios la misión de ordenar las leyes del imperio, de dar forma al derecho que aún los pueblos heredan. Yo unifiqué las leyes dispersas, dijo, para que Roma brillara no solo por las armas, sino también por la justicia. Mientras lo escuchaba, sentía que cada palabra pesaba como un libro entero. Pero no se quedó ahí. Su relato se ensanchó y se volvió historia viva, me habló de la águila romana, ese símbolo que había portado los designios de Dios sobre la tierra. Recordó cómo bajo Julio César y después con Augusto, Roma había extendido su poder para preparar el camino a Cristo. Y, sin que yo lo esperara, me lanzó una especie de reproche hacia la humanidad. ¿Cuántos hombres olvidan que Dios usa los imperios como instrumentos? Roma no fue grande solo por ambición, sino porque debía allanar el terreno para la redención. Yo, Dante, lo escuchaba con los ojos como platos. Me sentía un estudiante de historia celestial, donde los emperadores hablan como profetas. Y debo confesarlo, por un momento me pregunté si todos los gobernantes que conocí en Florencia estarían tan serenos aquí arriba. Spoiler, lo dudo mucho. Justiniano continuó, con un brillo especial en su voz. No creas que el paraíso borra la memoria del poder ni de la gloria. Aquí aprendemos a ver esas cosas como parte del plan divino. Yo fui emperador, sí, pero lo que me salva no es eso, es la fe en Cristo y la justicia con que intenté gobernar. Aquella luz que fue un emperador se recogió poco a poco en su fulgor, y yo me quedé pensativo, con el eco de sus palabras dándome vueltas. Yo, Dante, entendí que en el paraíso incluso la historia humana, con sus guerras y conquistas, se revela como un tejido en el que Dios cose sus designios invisibles. Y me prometí, dentro de mí,
nunca más ver los símbolos de Roma como simples emblemas de poder, sino como huellas de un misterio mayor. Paraíso, canto 7. Yo, Dante, estaba todavía conmovido por las palabras de Justiniano, cuando Beatriz, viendo mi rostro lleno de preguntas, porque, lo confieso, mis dudas nunca descansan, decidió abrirme la puerta a un misterio enorme. La redención de la humanidad. Me dijo, con esa claridad suya que ilumina lo imposible. Dante, escucha bien. El hombre, por el pecado original, había roto la amistad con Dios. No podía reparar esa ofensa con sus propias fuerzas, porque la deuda era infinita. Solo Dios podía saldarla. Pero Dios, en su justicia, quiso que la humanidad también participara en esa reparación. Yo, Dante, la miraba como un niño que escucha un cuento demasiado grande para su entendimiento. Ella continuó, con voz firme y luminosa. Por eso se encarnó el Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Como hombre, pudo ofrecerse en sacrificio. Como Dios, ese sacrificio tuvo un valor infinito. Solo así la balanza de la justicia se equilibró, y la misericordia pudo derramarse sobre toda la humanidad. Yo tragué saliva. Sentía que cada palabra me pesaba en el corazón como plomo y al mismo tiempo me levantaba como alas. Y en mi mente surgió una pregunta, ¿por qué así y no de otro modo? Beatriz me sonrió, casi adivinándome, otra vez, y dijo: podría haberlo hecho de 1000 maneras, porque el poder divino no tiene límites. Pero eligió el camino de la encarnación, el de la cruz, porque así brillaban al mismo tiempo la justicia y la misericordia. La justicia, porque se pagó la deuda; la misericordia, porque el que pagó no fue el culpable, sino el inocente. Yo, Dante, quedé en silencio. Me dolía la cabeza, no por cansancio, sino por la magnitud de lo que acababa de oír. Y confieso que parte de mí pensaba, ¿cómo puedo yo, un simple poeta florentino, siquiera rozar un misterio que los sabios llevan siglos intentando entender? Pero Beatriz me miró con tanta ternura que supe que no se trataba de comprenderlo todo con la razón, sino de dejarse envolver por la verdad como quien se deja bañar por la luz del sol. En ese instante, las almas a mi alrededor comenzaron a cantar himnos que resonaban con la gloria de Cristo Redentor. Y yo, Dante, me descubrí llorando, no de pena, sino de gratitud. El paraíso, pensé, no es solo un lugar de visiones, es el corazón mismo de la fe latiendo con fuerza. Paraíso, canto 8. Yo, Dante, sentí como ascendíamos otra vez, y de pronto me rodeó un fulgor diferente, más suave, más humano, casi como el calor de una llama que no quema, sino que acaricia. Era el cielo de Venus, el lugar de los que amaron con ardor. Las luces aquí se movían con una gracia especial, como danzando al compás de una música que yo apenas alcanzaba a escuchar, pero que mi corazón reconocía enseguida. Una de esas luces se adelantó y me habló. Su voz era cálida, como la de alguien que se alegra de encontrarse contigo aunque seas un extraño. Era Carlos Martel de Anjou, príncipe que en vida había sido heredero de un gran reino y que murió demasiado joven. Yo, Dante, confieso que me sorprendió encontrar a un príncipe en este cielo de los amantes. Pero él mismo me lo aclaró. Dante, aquí no importa el título, sino el ardor del alma. Yo amé intensamente, y ese amor, purificado, me trajo aquí. Carlos me habló también de algo que yo conocía muy bien, las tensiones de la política y de la herencia. Me explicó que, aunque los hombres a veces no entienden los caminos de la providencia, cada alma recibe dones diferentes, y los pueblos prosperan o caen según sepan respetar esa diversidad. Yo, que en Florencia había visto las disputas constantes por el poder, lo escuchaba con un nudo en la garganta. Pensaba, si los gobernantes de la tierra entendieran lo que este príncipe muerto me dice, cuánto dolor nos habríamos ahorrado. Carlos Martel añadió con serenidad. La raíz de los males humanos está en confundir los dones, en querer que todos sean iguales o en usar los talentos para lo que no corresponden. Un hombre llamado a la justicia no debe codiciar la espada, un guerrero no debe envidiar la pluma del sabio. Yo, Dante, sentí que me hablaba no solo de reinos, sino de cada vida, de la mía también. Y me reí un poco, en silencio, al pensar que en Florencia todos quieren ser algo distinto de lo que son, los mercaderes jueces, los jueces poetas, y los poetas, bueno,
los poetas metidos en política, sí, como yo. Carlos Martel, con un resplandor afectuoso, me despidió con la misma dulzura con la que había llegado. Y yo me quedé con el corazón ardiendo, no solo por el amor de Venus, sino por la claridad de sus palabras. Cada don humano es un regalo divino, y el desorden comienza cuando los hombres lo olvidan. Paraíso, canto 9. Yo, Dante, todavía saboreaba las palabras de Carlos Martel cuando otra luz, más juguetona, más vibrante, se adelantó hacia mí. Era como si en el cielo de Venus alguien hubiera dicho, ahora habla la voz más desinhibida. Se presentó Cunisa da Romano. En vida, había sido conocida por sus amores, sus pasiones, su vida agitada. Y ella misma lo confesó sin rodeos, como quien no se avergüenza de haber ardido. Yo amé mucho en la tierra, me dijo, y ese amor me trajo aquí. Sí, fui arrastrada por la pasión, y algunos me juzgaron por ello. Pero, Dante, aquí lo que importa no es cuántas veces caí, sino hacia dónde terminó apuntando mi corazón. Yo, Dante, la escuchaba con asombro. No era la voz solemne de un emperador ni la claridad teológica de Beatriz. Cunisa hablaba como una mujer que ha vivido, que ha amado, que se ríe de las murmuraciones humanas porque ahora baila en la eternidad. Y no se quedó solo en lo personal. De pronto, su tono cambió, y lanzó una mirada hacia abajo, hacia la tierra, hacia mi querida y desastrosa Italia. ¡Ay, Dante!, exclamó. Mira tu tierra, sigue dividida, rota por la ambición, por guerras y traiciones. Nombró ciudades, nombró desgracias, y yo sentí que su voz ardía, no de resentimiento, sino de una especie de ironía celestial, como si desde el cielo las mezquindades humanas fueran a la vez tristes y ridículas. Yo, Dante, confieso que no pude evitar sonreír. Porque Cunisa hablaba como esas personas que, tras haber sobrevivido a todo, ya no tienen miedo de decir la verdad. Y, como si no bastara con su franqueza, apareció otra luz, distinta, más reflexiva. Era el espíritu de Folquete Marsella, antiguo trovador que se convirtió en obispo. Él me habló del amor también, pero desde otra orilla, la del hombre que dejó atrás las pasiones para abrazar la vida espiritual. Entre ambos, Cunisa la ardiente y Folquete el convertido, el cielo de Venus me enseñaba que el amor puede tomar muchos caminos, pero que, purificado, todos conducen a la misma luz divina. Yo, Dante, me quedé pensativo. En la tierra, el amor me había arrastrado, me había dado gloria y heridas. Aquí, en el cielo, descubría que el amor era siempre una fuerza divina, aunque los hombres lo deformaran. Y, claro, no pude evitar pensar en Beatriz. Ella, que me miraba con esa calma ardiente, era la prueba viviente de que el amor humano, cuando se eleva, se convierte en el puente más seguro hacia Dios. Paraíso, canto 10. Yo, Dante, sentí de pronto que ascendíamos más alto aún, y el resplandor cambió otra vez. Era un sol dentro del sol, una claridad que no cegaba, sino que despertaba los ojos del alma. Beatriz me sonrió y dijo: ahora entramos en el cielo del sol, donde habitan los sabios, los que en la tierra encendieron la llama del conocimiento en el nombre de Dios. Y, oh maravilla, ante mí comenzaron a aparecer círculos de luces, como coronas radiantes que giraban lentamente en una danza perfecta. Cada una de esas luces era un alma sabia, y juntas formaban un coro más armonioso que cualquier música que hubiera soñado en la tierra. Yo, Dante, me sentí pequeño, muy pequeño. Pensé, yo, que tantas veces me creí filósofo en Florencia, ahora estoy frente a la biblioteca viviente del cielo. Una de esas luces se adelantó y me habló con voz amable, clara como un río cristalino. Era Santo Tomás de Aquino, dominico, gran teólogo. Él se presentó con humildad, aunque su sola presencia ardía de autoridad. Aquí, Dante, me dijo, brillan los que buscaron la verdad no por soberbia, sino por amor. Y entonces comenzó a nombrar a los otros sabios que giraban en ese círculo: Alberto Magno, Gratiano, Boecio, Dionisio Areopagita, Isidoro de Sevilla, Beda, y tantos otros. Yo los reconocía como nombres que en la tierra sonaban en los libros polvorientos de los estudiosos, pero aquí estaban vivos, resplandecientes, como estrellas que cantaban. Me impresionó ver cómo la sabiduría, que tantas veces en el mundo se convierte en motivo de disputa y vanidad,
Aquí se mostraba como pura alegría compartida. No había rivalidad, no había yo sé más que tú. Todos brillaban juntos, iluminándose unos a otros, como espejos que multiplican la luz del sol. Yo, Dante, me sentí conmovido hasta las lágrimas. Pensé en cuántas veces los hombres, en Florencia y en toda Italia, usan la inteligencia para dividir, para ganar pleitos, para humillar al contrario. Y aquí veía lo opuesto, la sabiduría como un coro, no como una pelea. Beatriz me miró y yo entendí. El verdadero saber no es acumular conceptos, sino dejarse transformar por la luz de la verdad. Y en medio de ese círculo radiante, con voces que parecían música hecha de pensamiento, sentí que el mismo sol de la justicia iluminaba no solo mi mente, sino también mi corazón. Paraíso, canto 11. Yo, Dante, seguía dentro de aquel círculo de sabiduría que giraba como un reloj perfecto, cuando la voz de Santo Tomás de Aquino volvió a dirigirse a mí. Pero esta vez no habló de sí mismo ni de sus obras, sino que, con un fervor casi poético, comenzó a relatar la vida de otro, San Francisco. Nunca hubiera imaginado escuchar a un sabio dominico, sí, un fraile de la Orden de Santo Domingo, alabando con tanta pasión a Francisco, el fundador de los franciscanos, sus rivales en la tierra. Y sin embargo, aquí, en el cielo, no había rivalidad, solo amor compartido. Tomás habló de Francisco como si contara la historia de un loco enamorado, pero de un amor santo. Me describió cómo nació en Asís, bajo la luz de un sol que casi parecía anunciarlo. Cómo, siendo joven, rechazó las riquezas de su padre y se desposó con la dama pobreza, esa esposa a la que nadie quería y que él abrazó con una pasión ardiente. Yo, Dante, lo veía en mi mente, un hombre desnudo frente a su padre enfurecido, entregando hasta las ropas para ser libre. Y pensé, qué valentía tan extraña, qué locura divina. Tomás contaba cómo Francisco, con su humildad, su ardor y su ternura, encendió un fuego nuevo en la iglesia, un fuego de amor puro que todavía ardía siglos después. Fue, decía Tomás, como un sol que se levantó en un tiempo oscuro. Y yo, Dante, me conmovía profundamente. Porque en Florencia, en toda Italia, veía a tantos clérigos codiciosos, tan llenos de poder y de oro, mientras este pobre de Asís había conquistado el mundo con nada, con solo amor y alegría. Tomás concluyó diciendo que Dios mismo lo había marcado con las llagas de Cristo, como si lo hubiera hecho su reflejo viviente en la tierra. Y yo pensé, ese hombre, tan pequeño, tan simple, fue más grande que todos los ejércitos de reyes. Pero Santo Tomás no hablaba solo para ensalzar. Su relato tenía un filo, me estaba mostrando que el verdadero esplendor de la iglesia no estaba en sus riquezas, sino en aquellos que, como Francisco, la habían devuelto a su origen, pobre y resplandeciente. Yo, Dante, lo escuchaba con el alma en vilo, y casi sonreí pensando que, si en Florencia alguien hablara así en público, lo mirarían como a un loco. Pero aquí, en el cielo del sol, esa locura era sabiduría, era la chispa más pura del amor de Dios. Paraíso, canto 12. Yo, Dante, todavía estaba embelesado con las palabras de Santo Tomás sobre Francisco cuando, de pronto, un nuevo coro de luces apareció. Como si una segunda corona de soles se encendiera alrededor de la primera y ambas danzaran en armonía, girando una sobre otra como ruedas perfectas. De esa nueva corona se adelantó una voz cálida, serena, que se presentó como San Buenaventura, franciscano. Y para mi sorpresa, y casi ternura, no habló de su propio maestro Francisco, sino del otro gran pilar, Santo Domingo. Era como si el cielo quisiera darme una lección, donde en la tierra hay competencia, aquí arriba hay elogio. Buenaventura me habló de Domingo con la misma pasión con que Tomás había hablado de Francisco. Lo describió como un hombre nacido para luchar no con armas, sino con la palabra y la fe, para defender la verdad en tiempos en que la iglesia se contaminaba de falsedades y lujos. Yo, Dante, lo imaginaba recorriendo tierras, predicando con fuerza, con una claridad que derribaba errores como rayos de luz. Domingo no buscaba gloria personal, sino limpiar el camino del Evangelio. Él fue, dijo Buenaventura, el perro fiel de Dios, el que con su ladrido mantenía alejados a los lobos que devoraban el rebaño. La imagen me arrancó una sonrisa. Yo, Dante, pensé, qué contraste tan grande. Francisco, el esposo de la pobreza,
Domingo, el perro guardián de la fe. Y sin embargo, ambos ardían de la misma llama, ambos eran soles distintos, pero hijos del mismo cielo. Buenaventura no se quedó solo en alabanza. Como Tomás, también lanzó un dardo hacia abajo, hacia la tierra. Habló de cómo las órdenes religiosas, tanto la franciscana como la dominica, se habían desviado con el tiempo, olvidando la pobreza, olvidando la pureza de sus fundadores. Voy, decía con tristeza, muchos llevan el hábito, pero no el espíritu. Yo, Dante, sentí un nudo en la garganta. Porque conocía bien esa verdad, en mi tiempo, demasiados frailes buscaban oro en vez de almas. Y escuchar a un santo reconocerlo desde el cielo me confirmó que no eran ilusiones mías, el mismo paraíso lamentaba esas corrupciones. Al final, Buenaventura volvió a la luz, uniéndose a la corona de sabios que giraban como si fueran engranajes de un reloj divino. Y yo, en medio de esa danza de elogios cruzados, comprendí que la iglesia no se sostenía por sus riquezas ni por sus títulos, sino por los locos enamorados de Dios, esos que lo habían dado todo. Yo, Dante, me quedé en silencio, conmovido. Dos órdenes distintas, dos caminos distintos, y sin embargo un mismo fuego, Francisco y Domingo, pobres y fieles, guardando el corazón de la fe. Paraíso, canto 13. Yo, Dante, apenas me estaba recuperando del doble círculo de sabios que danzaban como engranajes de un reloj celestial, cuando vi cómo aquellos soles comenzaron a moverse de nuevo. Como si el cielo entero respirara en armonía. El resplandor era tan intenso que pensé, si esto fuera Florencia, seguro ya estaría cegado, y probablemente también quejándome de que me pisaron el manto en medio de la multitud. Pero aquí, no. Aquí la luz no quema ni molesta, acaricia. Entonces fue Santo Tomás de Aquino quien volvió a hablarme. Y no lo hizo con la voz del profesor severo que imaginas en un claustro, sino con la calma de alguien que sabe que la verdad no necesita imponerse, solo compartirse. Tomás me habló de un rey, Salomón. Dijo que muchos en la tierra creen que fue el más sabio de los hombres simplemente porque la Biblia lo alaba. Pero no es exactamente así, su sabiduría era grande, sí, pero lo que lo hizo único no fue un saber universal, sino el don de gobernar con justicia al pueblo de Dios. Yo, Dante, abrí los ojos con sorpresa. Entonces, ¿no era el más sabio de todos en todas las cosas? Y Tomás, como si hubiera leído mi pensamiento, explicó. La justicia divina reparte dones distintos a cada alma. A uno le da la elocuencia, a otro la prudencia, a otro la fortaleza. No hay que medirlos todos con la misma vara. Yo pensé en cuántas veces, en Florencia, los hombres discuten quién es el mejor en política, en poesía, en armas. Y aquí, en cambio, aprendía que cada don es único, que la grandeza no es una competencia, sino un servicio. Tomás advirtió, además, contra el peligro de juzgar demasiado rápido lo que no entendemos. Dijo que los hombres, al ver solo un fragmento de la realidad, se apresuran a etiquetar, a condenar, a opinar con soberbia. Pero la justicia de Dios es más amplia, más profunda que nuestras miradas estrechas. Yo, Dante, sentí el golpe directo al corazón. ¿Cuántas veces había yo mismo juzgado con ligereza? ¿Cuántas veces había creído saber más de lo que realmente sabía? Y sin embargo, Tomás no hablaba para humillarme, sino para abrirme los ojos. Confía, parecía decirme, en que el misterio de Dios no siempre se puede descifrar con silogismos ni con lógica humana. Las luces a mi alrededor parecían asentir con su danza, como si todo el coro sabio repitiera la misma lección. Libro abierto. La sabiduría no es acumular respuestas, sino aprender a escuchar el misterio con humildad. Yo, Dante, me quedé callado, un poco avergonzado de mis antiguas pretensiones, pero al mismo tiempo más ligero. Era como si me hubieran quitado de encima la necesidad de tener razón todo el tiempo. Y en ese silencio, entendí que el verdadero conocimiento no es el que grita más fuerte, sino el que se inclina y deja que la luz lo atraviese. Paraíso, canto 14. Yo, Dante, todavía meditaba sobre las palabras de Santo Tomás cuando una pregunta, sutil como un murmullo, cruzó entre las almas luminosas que giraban a mi alrededor. ¿Qué sucederá con nuestros cuerpos cuando vuelvan a unirse con nuestras almas en el día de la resurrección? La pregunta me atravesó como un rayo. Yo,
que tantas veces había contemplado la miseria de la carne en la tierra, enferma, envejecida, traicionera, me quedé en suspenso. ¿Cómo se verá un cuerpo humano, purificado, glorificado, cuando se revista de eternidad? Una de las voces radiantes respondió, y la música de su explicación aún me vibra en la memoria. Cuando llegue ese momento, la gloria no se apagará, al contrario, será mayor. Porque el alma, al reencontrarse con el cuerpo que fue su compañero, brillará con un resplandor aún más intenso, como si ambas partes de nuestra naturaleza, carne y espíritu, se unieran en una sola melodía perfecta. Yo, Dante, me estremecí. ¡Qué ironía! Allá abajo, en la tierra, pasamos la vida escondiendo defectos, maquillando arrugas, avergonzándonos del cuerpo. Y aquí me decían que, al final de los tiempos, lo que ahora nos parece frágil será pura luz. Imagínate, hasta mis ojeras tendrían un resplandor digno de vitral. De pronto, el resplandor de aquellas almas aumentó, como si hubieran decidido mostrarme un ensayo de lo que vendría. El círculo de luces ardió con tal intensidad que mis ojos apenas podían sostenerlo. Era como mirar un horno de vidrio soplado en el que cada chispa era un alma feliz. En medio de esa claridad, vi cómo se formaba una nueva corona, una tercera, todavía más vasta, compuesta de almas que habían bajado desde lo alto para unirse al coro. Era como si el cielo quisiera multiplicar su esplendor solo para decirme, esto es apenas un anticipo. Yo, Dante, temblaba entre la maravilla y el vértigo. No sabía si reír, llorar o esconderme bajo la túnica de Beatriz, pero ella me miró con esa calma suya que dice más que 1000 palabras. Tranquilo, Dante. La eternidad no es para asustarte, sino para llenarte de alegría. Entonces entendí, el paraíso no es una promesa lejana, es un fuego que ya palpita en el corazón de los que aman. Y ahí, en medio de aquel mar de soles que giraban como constelaciones vivas, supe que el viaje apenas comenzaba y que cada paso me acercaba un poco más a un misterio que ningún verso mío podría contener del todo. Paraíso, canto 15. Yo, Dante, estaba todavía aturdido por los círculos de luz y las promesas de gloria futura, cuando de pronto, algo cambió. El resplandor que nos rodeaba empezó a suavizarse, como cuando el sol del atardecer pinta de oro una plaza silenciosa. En ese ambiente casi íntimo, una llama se adelantó hacia mí, separándose del coro, como si me buscara a mí y solo a mí. Su voz, antes de que sus palabras llegaran, ya me envolvía como un abrazo. Bendito seas tú, descendiente mío, me dijo. Yo, Dante, sentí un nudo en la garganta. Esa llama no era cualquier alma luminosa, era mi propio antepasado, Caxiagida. Imagínalo, en medio del paraíso, entre santos y sabios, se me acerca la voz de mi familia, un eco de mi propia raíz. Sentí que se me mezclaban el asombro divino y la ternura terrenal. Era como cuando de niño escuchaba las historias de mis mayores y pensaba, algún día yo también tendré un lugar en esa cadena de nombres. Caxiagida me habló con alegría, con orgullo, como quien ve en un nieto lejano la continuación de su sangre. Y yo, que tantas veces me había sentido desterrado en mi propia ciudad, expulsado por las intrigas políticas, encontré de repente aquí, en lo alto del cielo, el calor de un hogar. Me habló de Florencia, pero no de la que yo conocí, corrupta, dividida, llena de codicia, sino de la Florencia antigua, humilde, sencilla. Cuando las mujeres hilaban lana en sus casas y los hombres vivían sin arrogancia ni lujos. Era como si me describiera una ciudad pura, perdida en el tiempo, un recuerdo de lo que fuimos antes de la soberbia. Yo, Dante, lo escuchaba y me decía, qué extraño que la nostalgia se sienta también en el paraíso. Porque en sus palabras había amor, sí, pero también una sombra de tristeza por lo que Florencia había llegado a ser. Mientras lo escuchaba, una parte de mí quería llorar, otra quería reír, y otra solo quería quedarme ahí, eternamente, hablando con él, como si en ese diálogo estuviera la cura de todas mis heridas. Beatriz, a mi lado, sonreía suavemente, como sabiendo que este encuentro era un regalo que yo necesitaba antes de enfrentar lo que vendría. Y yo, Dante, en medio de tanta luz, comprendí que el paraíso no solo es coros y llamas, también es la ternura de reencontrarte con los tuyos, de saber que tu historia personal, con sus raíces y dolores, no se pierde en el vacío, sino que se ilumina en la eternidad.
Paraíso, canto 16. Yo, Dante, apenas había podido contener la emoción de hablar con mi antepasado Caxiaguida. Su voz todavía me temblaba en el pecho como un eco familiar cuando, vencido por la ternura, le pregunté lo que todo hijo o nieto quiere saber. Dime quién eras, dime de dónde vengo. Ayúdame a entender mi raíz. Y Caxiaguida, sin titubear, me reveló su nombre con un orgullo sencillo, sin arrogancia. Me contó que había vivido en los tiempos en que Florencia era pequeña, pero más limpia de alma, cuando sus murallas no eran aún un teatro de codicia y rivalidades. Yo, Dante, escuchaba y pensaba, qué curioso, mientras los hombres en la tierra discuten sobre nobleza y linajes como si fueran trofeos de feria, aquí mi ancestro habla de su vida sin adornos, sin soberbia. Como quien recuerda una canción de infancia. Me contó cómo había servido como caballero al emperador Conrado III, luchando con honor, y cómo había muerto mártir en la cruzada. No con fanfarria, sino con la sencillez de alguien que entiende que la verdadera nobleza se mide en el sacrificio, no en los blasones pintados en un escudo. Y entonces, la conversación se volvió más punzante. Habló de Florencia, pero no la de su tiempo, sino la mía. Dijo cómo la ciudad que él conoció, austera y honesta, había sido devorada por la ambición, por la mezcla de familias nuevas que trajeron costumbres vanidosas, por la fiebre de la riqueza y la política. Yo, Dante, apreté los dientes. Porque esas palabras dolían, sí, pero eran verdad. Florencia, mi amada y mi enemiga, la ciudad que me desterró, estaba siendo retratada sin anestesia por la voz de mi propio antepasado. Y ahí, en medio de tanta luz, me di cuenta de que este canto no era solo sobre genealogías ni historias viejas, era una lección. Caxiaguida me estaba mostrando que la verdadera nobleza no está en los apellidos, ni en los palacios, ni en las riquezas, sino en la virtud, en la fidelidad. En el coraje de vivir con honor aunque el mundo se desmorone alrededor. Yo, Dante, sentí un ardor en el pecho. Porque, aunque Florencia me había traicionado, aunque los hombres me habían expulsado, aquí escuchaba que mi linaje, en lo que de verdad importa, no estaba manchado. Beatriz, silenciosa, me miraba con ternura, como diciendo: ¿ves, Dante? No necesitas la aprobación de la ciudad que te condenó. Tu valor no lo decide un tribunal corrupto, sino la verdad que arde aquí, en el paraíso. Y yo, entre lágrimas contenidas y un extraño alivio, entendí, mi exilio, mi dolor, incluso mi soledad, eran parte de un destino más alto. Paraíso, canto 17. Yo, Dante, con el alma todavía temblando por lo que Caxiaguida me había revelado, sentí crecer dentro de mí una inquietud difícil de callar. Estaba en el cielo, rodeado de luz, pero la sombra del mundo de abajo aún me perseguía. Me atreví, entonces, a preguntar lo que más miedo me daba. Padre mío, dime, ¿qué me espera en la tierra? ¿Cuál será el destino de mi vida? Caxiaguida no dudó. Su luz se encendió con un resplandor más intenso, como si la verdad que iba a soltar no pudiera salir de su boca sin quemar un poco. Y me lo dijo, sin rodeos, con la ternura de un padre, pero también con la dureza de quien no quiere engañar. Serás desterrado, Dante. Expulsado de tu ciudad. Sabrás lo que es mendigar el pan en mesas ajenas, sentir en carne viva lo amargo del exilio, el peso de la soledad. Yo, Dante, tragué saliva. Lo sabía, en el fondo lo sabía, pero escucharlo así, en el corazón del paraíso, era como recibir la sentencia definitiva. Caxiaguida siguió. No solo eso. Conocerás la perfidia de quienes deberían ser tus aliados. Vagabundearás de ciudad en ciudad, cargando tu talento como si fuera una culpa. Y el dolor, hijo mío, será tu compañero. Y ahí pensé, vaya regalo familiar, ¿no? Podrías haberme dicho que me esperaba gloria inmediata, riquezas, un regreso triunfal, pero no, exilio y traición. Casi me río de la ironía. Pero entonces vino lo otro, lo que hizo que mis lágrimas no fueran solo de amargura. Todo ese dolor, Dante, será necesario. Porque de él nacerá tu misión. De tu herida brotará la obra que escribes, tu comedia. Será tu modo de hacer justicia, de mostrar al mundo lo que el poder y la corrupción no pudieron destruir en ti, la verdad de tu visión. Yo,
Dante, quedé en silencio, entre asustado y fortalecido. Era como si me hubieran revelado que mi destino era ser forastero siempre, pero forastero con un propósito. Caxiagida me alentó. No temas decir lo que has visto, aunque duela, aunque te cueste amigos y protección. Escribe, denuncia, canta lo que el cielo te ha mostrado. La posteridad te dará razón. Y yo, que tantas veces había sentido que mis palabras eran un arma sin filo, entendí ahí que eran mi espada más fuerte. Beatriz me miraba, y en sus ojos vi el reflejo de un futuro en el que mi dolor no sería un vacío, sino un puente hacia algo más grande que yo mismo. Yo, Dante, en medio de esa visión, supe que mi exilio ya estaba escrito, pero también que mi voz iba a trascender muros, jueces y ciudades. Y que ese, aunque amargo, era el verdadero camino hacia la inmortalidad. Paraíso, canto 18. Yo, Dante, llevaba todavía en el pecho el peso de lo que Caxiagida me había revelado, mi exilio, mi destino, la misión que no podía evitar. Pero aquí arriba, en el cielo, el dolor nunca dura demasiado, porque todo se convierte en otra visión de belleza. Beatriz, como siempre, me guió con su mirada. Y entonces, ascendimos hasta el cielo de Júpiter, el reino de los príncipes justos, de aquellos que gobernaron no para sí, sino para la justicia. Lo que vi ahí fue, como decirlo, un espectáculo de caligrafía cósmica. Miles de almas luminosas volaban, pero no al azar, se ordenaban, se agrupaban, dibujando en el aire letras gigantes que relucían como estrellas en movimiento. Yo, Dante, abrí la boca como un niño que ve fuegos artificiales por primera vez. Las letras brillaban y se unían, hasta formar una frase en latín. Diligite justitiam, qui judicatis terram. Amad la justicia, los que juzgáis la tierra. Y pensé, caramba, si los jueces y gobernantes de Florencia vieran esto, quizás se les caería la vergüenza encima, o bueno, a lo mejor ni así. Las letras se deshicieron después, y como un rebaño que cambia de forma, las almas comenzaron a reorganizarse, dibujando primero figuras, luego trazos, hasta que apareció ante mí un águila gigantesca. Un águila hecha de almas radiantes, cada una un destello de justicia, cada una un fragmento de esa figura majestuosa. Y no era un águila cualquiera, era el símbolo mismo del poder y de la justicia divina, pero purificado, sin la corrupción de los imperios terrenales. Yo, Dante, sentí que mis rodillas flaqueaban. Nunca había visto nada igual, un emblema político convertido en criatura celestial, un recordatorio de que el verdadero poder solo tiene sentido si se somete a la justicia de Dios. Las almas, cada una con su brillo particular, se unían en esa figura viva. Era como si la justicia misma me mirara a los ojos. Y créeme, no es fácil sostener esa mirada, porque uno recuerda todas las injusticias que ha cometido o tolerado. Beatriz sonrió, como quien dice: ¿ves, Dante? Aquí el poder no es tiranía ni vanidad, es servicio. El águila de luz es lo que debería ser la justicia en la tierra, si los hombres no la hubieran torcido. Yo, todavía medio hipnotizado, pensé, ojalá pudiera llevarme este águila a Florencia y plantarla en la Plaza Mayor, a ver si alguien se atreve a seguir robando impuestos con esto mirándolo desde arriba. Y entonces lo entendí, lo que veía no era solo un símbolo grandioso, sino una advertencia. La justicia divina no se olvida, y los que gobiernan mal algún día deberán rendir cuentas a esta águila hecha de almas. Yo, Dante, me quedé ahí, temblando, con los ojos fijos en ese animal de luz. Y sentí que cada pluma de su ala era un alma justa, y que, quizá, algún día yo también podría ser parte de un diseño más grande de lo que jamás soñé. Paraíso, canto 19. Yo, Dante, todavía tenía la piel erizada por la visión del águila hecha de almas luminosas. Creía que mi sorpresa había llegado a su límite, pero no. Porque de pronto, esa figura de luz, esa majestad formada por miles de espíritus justos, comenzó a hablarme. No era una voz como las de la tierra, grave o aguda. Era una voz compuesta, polifónica, como un coro que, sin embargo, sonaba como una sola boca. Y créeme, cuando una constelación de almas convertida en águila abre la boca, uno se siente menos que un granito de arena. El águila me dijo algo que todavía me quema por dentro.
¿Por qué los hombres osan juzgar los misterios de la justicia divina? ¿Cómo puedes, Dante, tan limitado en la carne y el tiempo, pretender medir con tu mente los planes infinitos de Dios? Yo, Dante, me quedé helado. Porque sí, lo confieso, muchas veces me había preguntado cosas así. ¿Por qué los buenos sufren y los malos prosperan? ¿Por qué algunos pueblos parecen abandonados, mientras otros gozan de luz? ¿Es justo condenar a alguien que nunca conoció la fe? El águila, como si hubiera leído mis pensamientos, y vaya que los leyó, me contestó con esa voz coral. Mortal pequeño, tu mente no alcanza. Tú ves un pedazo, nosotros vemos el tapiz entero. La justicia de Dios no se mide con la balanza humana. Y yo pensé, vaya, y yo que me creía listo por armar argumentos en mis libros, aquí soy apenas un niño preguntando por qué el cielo es azul. El águila fue más lejos. No creas que todos los que claman ser cristianos están salvados, ni que todos los que nacieron lejos de la iglesia están condenados. Hay emperadores y papas que aquí abajo se pudren, y habrá justos de tierras lejanas que brillen en estos cielos. Yo, Dante, sentí un escalofrío. Porque claro, uno espera que los grandes nombres de la fe tengan pase automático al paraíso. Pero no, la justicia divina no se compra con coronas ni con anillos de oro. El águila lo dijo sin rodeos. Muchos reyes que tenían el deber de gobernar con justicia se corrompieron y están pagando por ello. Sus tronos en la tierra fueron altos, pero aquí ni una silla se les reserva. Y, con ironía que casi parecía humana, añadió nombres concretos, los reyes que reinaron en Europa y olvidaron la justicia. Yo casi sentí vergüenza ajena, como cuando en una reunión alguien empieza a pasar lista y todos bajan la cabeza. Yo, Dante, en medio de esa tormenta de verdad, comprendí algo, que la justicia divina no es un tribunal corrupto como los de Florencia, ni un juego de favoritismos. Es una balanza perfecta, invisible, imposible de sobornar. Beatriz, a mi lado, me miraba como diciendo: ¿lo ves? Lo que aquí aprendes es para que lo escribas allá abajo. Para que recuerdes que los hombres pueden engañar a otros hombres, pero nunca a Dios. Y yo, con un nudo en la garganta, entendí que mi pluma debía ser testigo de esto. Que cada palabra de la comedia sería un recordatorio para todos, reyes, papas, jueces, y hasta simples ciudadanos. Porque ninguno escapa de ese águila hecha de justicia eterna. Paraíso, canto 20. Yo, Dante, todavía estaba temblando por la lección que el águila me había dado en el canto anterior. Esa voz coral, que me había puesto en mi lugar, a mí y a todos los soberbios que creen medir a Dios con regla humana, seguía resonando en mis oídos. Pero ahora, el águila se volvió aún más impresionante, su ojo comenzó a encenderse, y en ese resplandor aparecieron los espíritus de los reyes justos, aquellos que, contra lo que yo hubiera esperado, habían gobernado con rectitud y ganado un lugar en el paraíso. Yo, Dante, miraba y escuchaba. Y la voz del águila me fue nombrando. David, el rey bíblico, el salmista inspirado. Sí, el mismo que pecó, pero que también se arrepintió con toda su alma y cantó a Dios como nadie más. Trajano, un emperador romano, pagano, y sin embargo salvado. ¿Cómo? Un misterio que me supera, pero el águila me recordó que la misericordia divina alcanza donde la razón humana se atora. Rifeo, un troyano apenas mencionado en Virgilio, un nombre que en Florencia ni sonaría. Y sin embargo, aquí estaba, en el ojo del águila. ¿Por qué? Porque aunque vivió antes de Cristo, su alma se abrió a la gracia. Y yo pensé, vaya sorpresa. Los troyanos también tienen representación aquí. Ezequías, rey de Judá, que había confiado en Dios contra toda esperanza. Constantino, el emperador que dio libertad a los cristianos, aunque, aclaró el águila, sus decisiones terrenales también trajeron problemas a la iglesia. Y yo, Dante, no sabía si reír o llorar. Porque me quedó clarísimo que aquí arriba el currículum no importa, que lo que salva no es el nombre, ni la sangre azul, ni los títulos, sino la justicia y la rectitud del corazón. El águila, con esa voz majestuosa, me lo dejó claro. Mira, Dante, algunos que el mundo jamás hubiera imaginado, están aquí. Y muchos que eran aplaudidos y venerados, arden en el infierno.
Porque la justicia divina, aunque incomprensible para ti, nunca falla. Y yo, un poco avergonzado, pensé en cuántas veces yo mismo había hecho juicios rápidos. Este es bueno, este es malo, este seguro se salva, aquel seguro se condena. ¡Qué necio! Yo, Dante, entendí en ese instante que no tengo los ojos para ver lo que Dios ve. Las almas en el ojo del águila cantaban, y sus voces parecían un himno de agradecimiento. Era como si el ojo mismo llorara de alegría. Y yo, perdido en esa visión, sentí que la justicia ya no era un castigo frío ni una balanza seca, sino una melodía viva. Beatriz me miraba, y con su sonrisa parecía decirme: aprende, Dante, la justicia no se trata de venganzas ni de premios terrenales. Es una armonía que viene del amor perfecto de Dios. Yo, Dante, quedé callado. Porque cuando uno se encuentra frente a un ojo hecho de reyes justos y de misterios que quiebran toda lógica humana, lo único que queda es el silencio reverente. Paraíso, canto 21. Yo, Dante, apenas me había recuperado del deslumbramiento del águila de justicia, cuando sentí como mi alma era elevada aún más arriba. Y de pronto me encontré en el cielo de Saturno, el de los contemplativos. Aquí no hubo cantos, ni risas, ni música celestial como en otros cielos. Nada. Un silencio profundo lo cubría todo, tan solemne que me estremeció. Y lo confieso, ese silencio me pesaba más que 1000 sonidos. Pensé, ¿y ahora? ¿Se apagó la fiesta? ¿O acaso aquí el silencio es la música más alta? Beatriz, mi guía, lo advirtió y me tranquilizó con la mirada. Su sonrisa bastó para que entendiera que estaba en un lugar donde las almas no necesitan ruido para arder de amor. De repente, vi algo que me dejó sin aliento, una escalera de oro que subía, perdiéndose en la infinitud del cielo. Y sobre esa escalera, las almas de los contemplativos ascendían con una calma majestuosa, como si fueran chispas devueltas al sol. Yo, Dante, los miraba como quien mira un misterio que jamás podrá imitar. Porque esos espíritus eran los que en la tierra habían renunciado a todo para entregarse solo a la contemplación de Dios. Nada de política, nada de guerras, ni siquiera el ansia de gloria. Solo silencio, oración y mirada fija en lo eterno. Entre ellos, uno se adelantó hacia mí, su luz se acercó y, aunque no cantaba, su presencia hablaba. Era San Pedro Damián, aquel monje que, desde la soledad de su ermita, había combatido los excesos de la iglesia y la corrupción del clero. Yo, Dante, lo escuché decirme con una humildad ardiente: mira en qué se ha convertido la iglesia. Mira cómo los pastores se olvidaron del rebaño y corren tras los honores y la riqueza. Antes, los monjes vivían de pan duro y agua clara, ahora, muchos banquetean como príncipes. Y esa decadencia, Dante, clama al cielo. Sentí vergüenza, como si me estuvieran mostrando la ropa sucia de mi propia casa. Porque sabía que tenía razón. Y mientras Pedro Damián hablaba, los demás espíritus respondieron con un coro de gritos, no cantado, sino clamado como un trueno contra los abusos de los papas y cardenales. Un eco terrible, que me atravesó el pecho. Yo, Dante, quedé sobrecogido. Ese silencio inicial me había preparado para sentir el contraste de este clamor, era el rugido de la justicia, pronunciado por quienes en vida habían callado y contemplado. Beatriz me sostuvo con la mirada. Y comprendí. Aquí el silencio no es vacío, sino plenitud. Aquí los gritos no son rebeldía, sino la verdad de los contemplativos, que, desde su pureza, denuncian lo que el mundo ha corrompido. Yo, Dante, bajé la cabeza, sabiendo que lo que había oído debía grabarse en mi corazón y en mi pluma. Porque esas voces no debían perderse en el aire, tenían que llegar hasta los oídos sordos de la tierra. Paraíso, canto 22. Yo, Dante, aún sentía en la piel el eco de los gritos que habían tronado contra la corrupción de la iglesia en el canto anterior. Y Beatriz, con su mirada serena, me guió más arriba en la gran escalera de oro de Saturno, donde los contemplativos brillaban como antorchas. De pronto, un nuevo resplandor se adelantó hacia mí. Su luz era clara, serena, pero cargada de una autoridad distinta, la de un fundador. Se presentó, era San Benito, el padre de la vida monástica occidental. Yo,
Dante, lo escuché hablar con un tono de tristeza mezclado con firmeza. Me contó cómo, en sus tiempos, los monjes vivían con verdadera humildad. Su regla era sencilla, su comida escasa, su oración constante. Vivían en pobreza voluntaria, buscando solo a Dios. Pero ahora, me dijo con un resplandor casi doliente, su orden estaba llena de lujo, poder y abandono del espíritu original. Mis hijos ya no son lo que fueron, dijo Benito. Hoy muchos aman más los muros de oro que la vida interior. Se han alejado de la escalera que lleva al cielo. Yo, Dante, sentí como si me estuvieran arrancando un velo de los ojos. No era solo una queja, era la verdad de alguien que veía desde arriba la decadencia de lo que fundó con tanto amor. San Benito me señaló la escalera de oro que ascendía hacia lo infinito. Y me explicó que por esa escalera habían subido en cuerpo y alma otros grandes santos, San Romualdo, San Macario, San Agustín, San Francisco, hombres que supieron dejarlo todo y seguir el camino recto hacia la luz. Yo, Dante, miraba esa escalera interminable y sentía envidia, de la buena, ojalá mis pies tuvieran la fuerza para subirla así, con la ligereza de estos santos. Pero Beatriz, mi guía, me detuvo con su sonrisa. Era como si me dijera: tranquilo, Dante. Tu camino no es el de la fuga al desierto, sino el de la palabra. Tu misión es escribir, testimoniar, dejar un mapa a los que aún están abajo. Entonces alcé los ojos y vi cómo las almas contemplativas ascendían una tras otra, con una serenidad que cortaba la respiración. No había prisa, no había ruido. Cada movimiento era un acto de amor absoluto. Yo, Dante, sentí el deseo ardiente de seguirlas, pero también la humildad de aceptar que todavía debía cumplir mi deber en la tierra. Beatriz me tomó de la mano, de la mirada, y con ella ascendí aún más alto, dejando atrás Saturno, rumbo al octavo cielo, el de las estrellas fijas. Y ahí, antes de que se cerrara el canto, ella me dijo algo que me estremeció. Ahora, Dante, verás a los santos en su gloria eterna, y te prepararás para la prueba final, contemplar el rostro mismo de Dios. Yo, Dante, temblé. Porque sabía que lo que venía ya no era doctrina ni corrección, era el corazón mismo del misterio. Paraíso, canto 23. Yo, Dante, estaba todavía conmovido por la escalera de oro de los contemplativos, cuando Beatriz, con esa luz que siempre se adelanta a mi entendimiento, me dijo con dulzura: prepárate, porque viene lo más alto que has visto hasta ahora. Y de pronto, todo el cielo se encendió. Era como si el sol hubiera nacido allí mismo, pero mucho más intenso, más vivo, más imposible de mirar sin que el alma tiemble. Vi entonces a Cristo en su gloria, rodeado de una danza de espíritus bienaventurados. Era un fulgor tan deslumbrante que mis ojos casi se rindieron. Y yo, Dante, temblaba como niño sorprendido por un espectáculo que sabe que no merece ver. Junto a esa luz central apareció otra, la Virgen María. ¡Oh, qué belleza! No había joya ni poesía que pudiera describir su esplendor. Su presencia era ternura pura, una dulzura que no cegaba sino que envolvía. Y a su alrededor, una corona de ángeles revoloteaba como abejas alrededor de su reina, cantando alabanzas con voces que eran más suaves que cualquier melodía terrenal. Yo, Dante, me sentí pequeño, como si todo lo que había vivido hasta ese momento no fuera más que un entrenamiento para poder resistir esta visión. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé: Dios mío, voy a estallar de amor antes de llegar al final del viaje. Beatriz, mientras tanto, no apartaba los ojos de Cristo. Y verla a ella, radiante, iluminada aún más por esa luz, me conmovió hasta las lágrimas. Era como si ella misma estuviera transfigurándose, no solo como guía, sino como testigo viva del amor divino. La multitud de santos y ángeles se movía como un coro en armonía perfecta, y yo, Dante, entendí que en el paraíso no hay distancia, todo es cercanía, todo es comunión. Y escuché los cantos, no con los oídos, sino con el alma. Eran alabanzas a Cristo y a María que hacían vibrar el universo entero, como si cada estrella fuera un instrumento de esa música infinita. Yo, Dante, me quedé sin palabras. Ni el mejor poeta, ni Homero ni Virgilio, podría describir lo que mis ojos contemplaban. Y entonces comprendí algo que me atravesó:
el lenguaje humano es demasiado pobre para contar lo divino. Así terminó el canto, con Cristo brillando en el centro, María en su esplendor maternal, los ángeles en danza, y yo, un simple mortal, intentando atrapar con letras lo que en realidad solo puede vivirse en silencio. Paraíso, canto 24. Yo, Dante, apenas me estaba recuperando del deslumbramiento de Cristo y de la Virgen, cuando Beatriz me miró y dijo con esa serenidad suya que nunca es casual: prepárate, porque ahora tu fe será puesta a prueba. Y de pronto apareció San Pedro, el gran apóstol, con un fulgor tan encendido que parecía un carbón ardiente. Su luz no quemaba, pero si intimidaba, ese brillo era autoridad pura. Yo, Dante, confieso que me sentí como un estudiante en la víspera del examen final, solo que aquí no podía copiar ni improvisar. San Pedro me lanzó la primera pregunta. Dante, ¿qué es la fe? Tragué saliva, si es que todavía se puede tragar en el paraíso, y respondí con lo que recordaba de San Pablo y de la Escritura. La fe es la sustancia de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Y mientras lo decía, sentí que no eran solo palabras aprendidas, sino una verdad que me sostenía desde dentro, como un pilar invisible. San Pedro me escuchó en silencio. Su luz parecía aumentar, como si mi respuesta lo hubiera satisfecho. Pero no se detuvo ahí. Segunda pregunta. ¿Y de dónde te viene esa fe? Yo, Dante, no dudé. De la Escritura, inspirada por Dios y confirmada por los milagros que sostuvieron su verdad. Otra chispa de aprobación brilló en San Pedro, y yo respiré un poquito más tranquilo. Pero aún faltaba la tercera. Y dime, ¿qué es lo que crees? Yo, Dante, con el corazón ardiendo, respondí: creo en un solo Dios eterno, que es uno en esencia y trino en personas, que encarnó en Cristo para salvarnos, murió y resucitó, y que de su gracia depende toda nuestra salvación. Las palabras salían de mí como si hubieran estado guardadas esperando este momento. Y sentí que mi voz, pequeña y temblorosa, estaba siendo amplificada por algo más grande que yo. Entonces ocurrió lo inesperado, San Pedro estalló en júbilo. Su luz se volvió tan roja y ardiente que parecía un rubí encendido en medio del cielo. Era como si mi respuesta no solo lo hubiera satisfecho, sino alegrado de verdad, como un maestro orgulloso de su alumno. Yo, Dante, respiré hondo. Pasé la prueba. Pero más que un examen, sentí que había sido un acto de confesión, un desnudar el alma ante quien custodia las llaves del cielo. Beatriz me sonrió, y en esa sonrisa entendí que este examen no era para convencer a Pedro, sino para que yo mismo confirmara, en voz alta, lo que siempre había creído. Paraíso, canto 25. Yo, Dante, aún tenía el corazón latiendo fuerte por el examen de San Pedro, cuando vi venir a otra luz radiante, distinta, dulce y firme a la vez. Era San Jacobo, el apóstol de la esperanza, y su fulgor tenía la calma de un amanecer. Beatriz me susurró con sus ojos, porque ya ni necesita palabras, que ahora debía responder sobre esa virtud que es como un faro en la oscuridad, la esperanza. San Jacobo se acercó y me habló con una voz clara, casi musical. Dante, tú que vienes desde abajo con hambre de luz, dime, ¿qué es la esperanza? Yo, Dante, respiré hondo. Y contesté con lo que mi corazón sabía incluso antes de los libros. La esperanza es la espera cierta de la gloria futura, el anhelo seguro de la bienaventuranza prometida por Dios. San Jacobo brilló más fuerte, como si hubiera sentido en silencio. Pero no se detuvo. ¿Y de dónde nace esa esperanza que tienes? Yo, Dante, confesé sin dudar. De la gracia de Dios, que me sostiene, y de las escrituras que la confirman, como aquellas palabras del salmista: en ti, Señor, confié, no seré jamás confundido. Y entonces me lanzó la última, la más íntima. Y dime, Dante, ¿qué es lo que esperas tú? Ahí se me apretó el pecho. No era una pregunta teórica, era directa, desnuda. Yo, Dante, respondí con toda mi alma. Espero el gozo eterno de la visión de Dios. Espero llegar al paraíso donde los santos viven en paz, y espero, además, que mi poema lleve a otros a levantar la mirada hacia esa misma esperanza. Cuando dije esto, San Jacobo pareció encenderse como un sol naciente. Era júbilo puro.
Y lo más increíble, me envolvió con su luz, como si quisiera abrazarme. Entonces, de pronto, apareció San Juan. Sí, el evangelista del amor, tan radiante que sus destellos me dejaron casi ciego. Y con su llegada, supe que el siguiente examen sería sobre el amor, la tercera virtud teologal. Yo, Dante, me quedé temblando, 3 exámenes, 3 pruebas, y la última sería la más grande. Beatriz, como siempre, estaba a mi lado. Y su sola presencia me recordaba que, si he llegado hasta aquí, no es por mis méritos, sino por la gracia que me ha guiado. Paraíso, canto 26. Yo, Dante, apenas había sentido la dulzura de la esperanza con San Jacobo, cuando otra luz apareció, más ardiente, más pura, más imposible de mirar de frente. Era San Juan, el discípulo amado, el que escribió sobre el Verbo, el que supo recostar su cabeza en el pecho de Cristo. Su fulgor era tan intenso que me dejó ciego. De repente, todo se volvió oscuridad, como si mis ojos hubieran fallado. Y, sin embargo, no me asusté, porque la ceguera no era castigo, era don. Era como si me dijeran, no hace falta ver con los ojos, ahora mirarás con el alma. San Juan me habló con ternura, pero también con la autoridad de quien ha vivido el amor hasta el extremo. Dante, háblame de la caridad, que es el amor que te mueve. Yo, Dante, aún en la oscuridad, respondí lo que ardía en mi pecho. La caridad es el amor a Dios por encima de todo, y al prójimo como a uno mismo, porque en ellos brilla la huella de su bondad. San Juan pareció sonreír con su voz. Pero me lanzó otra pregunta. ¿Y de dónde te viene ese amor? De la gracia, que se derrama en mí sin que yo la merezca. De la Escritura, que me enseña que Dios es amor. Y de la misma existencia, todo lo que existe clama haber sido amado antes de ser creado. Yo, Dante, sentía que hablaba no desde la memoria, sino desde el alma. La última pregunta llegó como un flechazo. ¿Y a quién amas tú, Dante? Ahí me quebré. Amo a Dios, que es principio y fin de todo. Amo lo que Él mismo me regaló, la salvación en Cristo, la belleza del mundo, las almas que me acompañan. Amo a los hombres, aunque muchas veces fallen, porque en cada uno hay una chispa suya. Y, confieso, en voz baja, amo también la gloria de que mi palabra, pobre y temblorosa, puede encender en otros la llama de ese mismo amor. Entonces sucedió algo único, aunque estaba ciego, sentí una luz interior, como si San Juan me hubiera encendido el corazón. Ya no veía con los ojos, pero veía mejor que nunca. Beatriz me sostuvo en ese silencio. Su mirada, que yo intuía más que veía, era un recordatorio de que todo mi viaje era, al final, un viaje hacia el amor. Así terminó el examen, la fe con Pedro, la esperanza con Jacobo y el amor con Juan. Las 3 virtudes teologales habían sido puestas a prueba, y yo, Dante, las había confesado como quien entrega su alma. Paraíso, canto 27. Yo, Dante, seguía todavía en esa especie de ceguera luminosa, como quien queda deslumbrado por mirar demasiado tiempo al sol. Pero de repente, una voz poderosa me sacudió. Era San Pedro, el mismo que me había examinado en la fe. Solo que esta vez no brillaba de júbilo, brillaba de ira. Una ira santa, purísima, que hacía temblar todo el cielo. Nunca olvidaré esa visión. Su luz, que antes había sido blanca, ardía ahora en rojo encendido, como hierro al rojo vivo. Era como si todo el paraíso estuviera escuchando el clamor del apóstol. Y su voz tronó. Y mi lugar en la tierra ha sido tomado por lobos en vez de pastores. Y mi silla, la que debería guiar a las almas, se ha vuelto cueva de ladrones. Roma, que debería ser luz del mundo, se ha convertido en un pantano de sangre y codicia. Yo, Dante, temblé. No porque sus palabras fueran contra mí, sino porque las decía con una fuerza que me atravesaba. Era como si toda la vergüenza de la iglesia corrupta, la venta de indulgencias, la avaricia de los papas, la traición al evangelio, estuviera siendo exhibida ante los ángeles mismos. San Pedro no se contuvo. Los que deberían ser pescadores de hombres se han vuelto traficantes de riquezas. ¿Y qué decir de ese papa que no merece mi nombre, que se sienta en mi silla con soberbia y ansias de poder? Su luz vibraba,
se expandía, como si el mismo cielo se estremeciera con él. Y lo que más me impresionó fue que todos los santos lo apoyaban, el coro celestial se unió, aprobando esa ira, como si el amor a Dios incluyera también el derecho a indignarse contra quienes lo traicionan. Yo, Dante, me sentí pequeño, pero también aliviado. No era mi indignación solitaria contra la corrupción de mi tiempo. Aquí, en lo más alto, los apóstoles mismos ardían con el mismo dolor. Después, Beatriz me miró y, con calma, me recordó que pronto llegaría aún más alto, más allá de este cielo de las estrellas fijas, hacia el misterio del primer movimiento. Pero dentro de mí quedó grabada esa escena, San Pedro, encendido en rojo, clamando justicia, como un trueno que atraviesa toda la eternidad. Paraíso, canto 28. Yo, Dante, apenas había escuchado la tempestad de San Pedro, cuando Beatriz me alzó con su mirada hacia lo más alto, el primum mobile, el noveno cielo, aquel que no vemos desde la tierra, pero que mueve a todos los demás. De pronto, ante mí apareció una visión que aún hoy me cuesta poner en palabras. Era como si todo se redujera a un punto de luz, tan intenso, tan puro, que hubiera incendiado el universo entero. Un punto, chiquito, pero más poderoso que 1000 soles juntos. Alrededor de ese punto ardían 9 círculos de fuego, girando con una velocidad indescriptible. Cuanto más cerca estaban del punto, más rápido se movían, como si se murieran de ganas por estar más cerca de esa llama infinita. Yo, Dante, me quedé pasmado. En la Tierra estamos acostumbrados a pensar que lo grande se mueve lento y lo pequeño rápido. Pero aquí era lo contrario, lo más grande giraba con más ansia, porque el amor que lo atraía era mayor. Entonces me atreví a preguntar, como un niño curioso: Beatriz, ¿qué es este punto? ¿Qué son estos círculos? Ella, con paciencia infinita, me explicó. Ese punto que ves es Dios mismo, el centro sin extensión que contiene todo. Y esos círculos son los coros angélicos, cada uno más cercano o más lejano según su grado de amor y de claridad. Me estremecí. No eran planetas, no eran estrellas, eran ángeles. Serafines, querubines, tronos, cada orden angélico girando alrededor del amor que los sostiene. Y Beatriz siguió. ¿Ves cómo el orden del cielo refleja el del universo? Los ángeles, movidos por la visión de Dios, comunican su impulso a las estrellas y planetas, y así hasta llegar a la Tierra. Todo lo que existe se mueve porque ama. Yo, Dante, quedé en silencio. El universo, ese laberinto que tantas veces nos confunde, se revelaba ahora como una danza perfecta, todo giraba por amor, desde lo más alto hasta lo más pequeño. No lo voy a negar, me sentí diminuto, como una mota de polvo perdida en esa sinfonía cósmica. Pero al mismo tiempo, me sentí parte de esa danza, porque también yo estaba siendo atraído por ese punto. Beatriz me sonrió. Y entendí que ya estábamos en la antesala del misterio supremo. Desde aquí, desde este cielo del movimiento, daríamos el salto hacia la eternidad misma. Paraíso, canto 29. Yo, Dante, todavía me sentía temblar por la visión del punto divino y de los coros angélicos que lo rodeaban. Era demasiado para mi entendimiento, y Beatriz lo sabía. Ella, con esa mirada que nunca se cansa de descender a mi torpeza, decidió iluminarme más. Habló con solemnidad, como maestra que revela secretos que los hombres rara vez escuchan. Los ángeles, Dante, no son eternos como Dios. Fueron creados en un instante, en un único y perfecto acto de amor. No hubo espera, no hubo proceso, bastó una chispa de la voluntad divina, y la hueste celestial nació, llena de luz y de inteligencia. Yo, Dante, me estremecí. Un instante. Y de ese instante salieron miríadas de espíritus, tan incontables como las estrellas que vemos en el cielo. Pero Beatriz no se detuvo ahí. No todos permanecieron en la luz. Algunos, llenos de soberbia, quisieron igualarse al Creador. Y en el mismo instante de su rebeldía, cayeron. Me recorrió un escalofrío. Pensé en Lucifer, en los ángeles caídos, en la soberbia que los hizo caer desde tan alto hasta lo más bajo. Beatriz señaló. No hubo guerra, no hubo tiempo de lucha. Su caída fue tan veloz como la piedra que se suelta de la mano.
Y así como fueron creados en un abrir y cerrar de ojos, también en un abrir y cerrar de ojos algunos se precipitaron al infierno. Yo, Dante, guardé silencio. Era un recordatorio duro, incluso en el cielo hubo quienes prefirieron el orgullo a la luz. Beatriz entonces me explicó la misión de los que permanecieron fieles. Los ángeles contemplan a Dios eternamente. Y de esa visión reciben el impulso que transmiten al universo. Son mensajeros, son fuerzas, son reflejos del amor que todo lo mueve. Cada orden angélico tiene su lugar, su función, su armonía. Yo, Dante, escuchaba como quien bebe agua después de una larga sed. Comprendía que no hay caos en la creación, todo tiene un sentido, desde el giro de las estrellas hasta el latido de un corazón humano. Pero Beatriz, con un gesto casi irónico, me lanzó también una advertencia. Los filósofos y los teólogos de la tierra se han distraído demasiado, inventando teorías vanas sobre los ángeles, jugando con números y jerarquías como si fueran acertijos. Y mientras ellos se pierden en esos juegos, olvidan lo esencial, que los ángeles existen para reflejar el amor de Dios y para guiar la creación hacia Él. Yo, Dante, me sentí aludido. ¿Cuántas veces me había enredado en la soberbia del intelecto, olvidando que el fin de todo conocimiento es amar mejor? El canto terminó con esa mezcla de claridad y sacudida, los ángeles, seres de luz creados en un instante, algunos caídos en soberbia, otros eternamente fieles. Y yo, pequeño viajero, entendí que el verdadero aprendizaje no era contar sus nombres, sino dejar que su ejemplo me enseñara a mirar solo hacia la luz. Paraíso, canto 30. Yo, Dante, pensé que ya había visto todo lo que podía resistir mi alma, puntos de fuego, coros de ángeles, el orden del universo. Pero Beatriz me tomó de la mano con su mirada y me lanzó aún más arriba, fuera de todo cielo giratorio, hacia un reino que ya no se mueve porque está más allá del tiempo. El Empíreo. La morada eterna. El hogar de Dios y de los bienaventurados. Lo primero que vino fue una ciudad, ni un trono, ni siquiera rostros, fue un océano de luz, vasto, ilimitado, como un río de claridad que se derramaba desde lo alto y parecía encenderlo todo. Un río luminoso, transparente como cristal, que brillaba con colores más vivos que cualquier joya terrestre. Yo, Dante, me quedé mudo. Era como estar sumergido en una corriente viva, pero en vez de agua era pura gracia, pura inteligencia. Y a orillas de ese río vi a los santos y ángeles, reflejados como si fueran flores en primavera, todos ardiendo con el deseo de beber más de esa claridad. Beatriz me animó. Mira bien, Dante, porque esto es apenas el umbral. Este río es la fuente de la gloria divina que alimenta a todos los bienaventurados. Lo que ves como reflejos, pronto lo verás cara a cara. Yo me incliné sobre ese río de luz, y al hacerlo me pasó algo extraño, de repente, el río mismo se transformó. Ya no lo vi correr, sino que lo vi convertirse en un inmenso lago circular, rodeado de un resplandor dorado, en cuyo centro ardía una claridad aún más potente. Y allí, alrededor de esa claridad, se extendía la visión más increíble, una rosa blanca inmensa, formada no de pétalos, sino de almas. Cada alma era un pétalo luminoso en esa flor eterna. Los ángeles volaban como abejas doradas, descendiendo y ascendiendo entre la luz central y los pétalos, llevando amor y paz. Yo, Dante, sentí que mis palabras eran inútiles. La belleza me sobrepasaba. Beatriz me sonrió con dulzura, como quien sabe que su alumno está viendo al fin lo que siempre buscó. Y entonces comprendí, el Empíreo es un espacio de amor puro, donde no hay tiempo ni movimiento, solo la plenitud de estar en Dios. Las almas aquí no esperan nada más, porque lo tienen todo. Beatriz me dijo: aquí termina el viaje de los cielos. Desde ahora contemplarás a los bienaventurados en su gloria eterna. Y desde aquí podrás mirar, sin velos, hacia el mismo Dios. Yo, Dante, temblé. Ya no estaba frente a símbolos ni a reflejos, estaba ante la antesala de la eternidad misma. Paraíso, canto 31. Yo, Dante, me quedé suspendido en la visión de aquella rosa blanca infinita, hecha no de pétalos, sino de almas luminosas. Era tan vasta que ningún jardín terrenal podría compararse.
Cada espíritu brillaba en su lugar, en perfecto orden, como si hubiera nacido para ocupar justo ese punto de la flor eterna. Los ángeles se movían entre ellos como abejas doradas, descendiendo al centro ardiente de la luz, la fuente de todo amor, y regresando hacia las almas con chispas de gracia. El ir y venir era incesante, pero sin fatiga ni caos, una danza perfecta, dulce, necesaria. Yo, Dante, me sentí tan pequeño que casi me encogí dentro de mí. Esa visión era más grande que cualquier ejército, más bella que cualquier obra humana, más ordenada que cualquier geometría. Y sin embargo, todo parecía natural, como si siempre hubiera sido así y siempre lo sería. Beatriz, viendo mi asombro, me habló con ternura, pero también con solemnidad. Mira, Dante, esta es la corte celestial. Aquí reposan los justos, desde los primeros fieles hasta los últimos que vendrán. Cada uno tiene su sitio, como pétalo en la rosa. Ninguno sobra, ninguno falta. Y los ángeles son el puente entre el amor divino y estas almas bienaventuradas. Yo la escuchaba con reverencia, pero no dejaba de pensar, ¿y tú, Beatriz? ¿Dónde estás en esta rosa? Ella sonrió, como si hubiera leído mi pensamiento, y me señaló hacia lo alto de la flor. Allí estaba su trono, reservado entre las más altas luces. Entonces ocurrió algo inesperado. Beatriz, con dulzura, me dijo que ya había cumplido su tarea, me había guiado desde el bosque oscuro hasta la luz más pura. De aquí en adelante, otro te guiará, Dante. Mi corazón se contrajo. ¿Cómo que otro? ¿Cómo desprenderme de ella, que había sido mi ancla, mi maestra, mi faro? Pero no hubo discusión. Apareció entonces San Bernardo de Claraval, el nuevo guía, venerable por su dulzura y ardor místico, un hombre que en vida había hecho de la devoción mariana su canto constante. Su rostro irradiaba una serenidad tan profunda que calmó mi sobresalto. Yo, Dante, entendí entonces, para mirar el misterio último de Dios y de la Virgen María, necesitaba a un guía de pureza contemplativa absoluta. Beatriz me había llevado hasta aquí, pero la última mirada la haría acompañado de San Bernardo. Ella, antes de despedirse, me miró una vez más. No con la pasión de un amor humano, sino con el brillo de quien ya está fundida en la luz divina. Fue suficiente para grabarla en mí por siempre. Yo, Dante, lloré en silencio. Y me encomendé al nuevo guía, sabiendo que lo que venía ya no sería solo visión, sino el rostro mismo de la eternidad. Paraíso, canto 32. Yo, Dante, me sentía como un niño llevado de la mano por un sabio anciano. Beatriz se había despedido, y ahora San Bernardo era mi guía. Su serenidad era tan grande que, aunque mi corazón estaba herido por la partida de Beatriz, su sola presencia me calmaba como un bálsamo. Ante mí se extendía la rosa celestial, esa flor de luz infinita donde cada alma tenía su lugar. Bernardo me invitó a mirar con atención, a entender la armonía que en ella reinaba. Observa, Dante, me dijo, esta rosa está dividida en 2 semicircunferencias. A un lado están los que creyeron en Cristo antes de su venida, al otro, los que lo siguieron después. Todos aquí están unidos por una misma fe, aunque separados por el tiempo. Yo, Dante, miraba maravillado. Era como contemplar la historia de la humanidad transformada en geometría divina. Bernardo me señaló las figuras más altas. Mira allá arriba, en lo más alto de la rosa, está la Virgen María, Reina del Cielo, trono de la gracia. Bajo ella, los más cercanos son las santas mujeres, Eva, Raquel, Sara, Rebeca, cada una con su lugar en la historia de la salvación. Más abajo están los santos, los profetas, los patriarcas, los mártires. Y en el lado de los que vinieron después de Cristo, Bernardo me mostró a San Juan Bautista, a San Francisco, a San Benito, cada uno brillando con la gloria de su fe y su entrega. Yo, Dante, sentía que mis ojos no podían abarcar tanto. Era como querer medir el mar con las manos. Pero Bernardo me animó. No intentes comprenderlo todo, Dante. Basta con que veas el orden, cada alma está en el sitio que le corresponde, no por azar, sino por justicia divina. Aquí no hay envidia, no hay escalones de poder humano, todos gozan de la misma luz, aunque con distinta intensidad. Me señaló luego a los niños bienaventurados, aquellos que murieron sin llegar a la madurez de la vida,
pero a quienes la gracia había acogido. Verlos allí, inocentes y luminosos, me conmovió más de lo que puedo escribir. Pero lo que más me estremeció fue cuando Bernardo me invitó a fijar la mirada en lo más alto de la rosa, donde brillaba la Virgen María. Allí, Dante, está la flor de todas las flores. Ella es la más cercana al Eterno, la mediadora de toda gracia. Ningún ángel ni santo está más alto que ella. Yo, Dante, me quedé en silencio absoluto. Era imposible describir su fulgor sin que las palabras se deshicieran como cera al fuego. Bernardo, viendo mi emoción, concluyó con suavidad. Prepárate, porque pronto no mirarás ya a santos ni ángeles, sino al mismo Dios. Y será la Virgen quien nos consiga la gracia para contemplarlo. Yo, Dante, entendí entonces que todo lo visto hasta ahora, cielos, coros, rosas, estrellas, no era sino un preludio. Lo verdadero estaba a punto de suceder. Paraíso, canto 33. Yo, Dante, estaba temblando. Había llegado a lo más alto del Empirio, y frente a mí estaba la Virgen María, radiante, rodeada de coros de ángeles que cantaban como si fueran un mar de fuego en armonía perfecta. Mi nuevo guía, San Bernardo, se arrodilló en su corazón y elevó una plegaria. Nunca había escuchado palabras tan dulces ni tan potentes. Oh Virgen, hija de tu Hijo, humildísima y altísima al mismo tiempo, refugio de los hombres y gloria del cielo. Tú eres la que ennoblece a toda la creación. Haz que este hombre, yo, Dante, pueda alzar sus ojos a la suprema visión de Dios. Yo permanecía quieto, escuchando, sintiendo que cada palabra de Bernardo era un ala que me levantaba más arriba. Su oración no era solo súplica, era llave. Y la Virgen, con un gesto casi imperceptible, aceptó. Entonces mis ojos comenzaron a ver lo imposible. Al principio, una luz inmensa, infinita, sin bordes, sin forma. No había arriba ni abajo, ni cerca ni lejos, era pura claridad. Y sin embargo, no me cegaba, sino que me llenaba de certeza, de amor, de alegría. Yo, Dante, comprendí que esa luz contenía todas las cosas, que nada estaba fuera de ella. Era como si el universo entero estuviera allí, abrazado en un solo punto de claridad. Quise explicar, pero mi memoria fallaba, las palabras no alcanzan. Era como intentar atrapar el océano con las manos. Y, sin embargo, una última imagen se me concedió. Dentro de esa luz infinita vi 3 círculos de distinto color pero de igual tamaño, unidos como en un solo movimiento, reflejándose el uno en el otro. Era el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3, y al mismo tiempo uno. Yo, Dante, me quedé fijo en el segundo círculo, y allí vi una imagen humana, el rostro de Cristo. Dios hecho hombre. El mismo que había descendido al tiempo y al dolor para levantarme a este instante. Intenté comprender cómo lo divino y lo humano se unían en él, pero mi mente se quebraba, como un arco que no resiste la tensión. Y en ese esfuerzo, en ese límite, la respuesta no vino como razonamiento, sino como un rayo de gracia que atravesó mi alma. En un instante todo encajó. Todo lo que había visto, todo lo que había recorrido, el infierno, el purgatorio, el paraíso, no era más que preparación para este momento de unidad absoluta. Mi voluntad y mi deseo se hicieron uno con el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Yo, Dante, ya no fui yo. Fui solo mirada, solo fuego, solo paz. Y así termina mi viaje, no con un estruendo, sino con el silencio del alma fundida en Dios. Si te gustó esta historia, no olvides darle un buen me gusta, dejarme un comentario con tus impresiones y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Y ya sabes, activa la campanita. Nos vemos en un próximo libro.